conmovedora, por así decirlo, en la cual el pueblo colombiano ha sido el protagonista. Particularmente Cali, la ciudad de Cali, como epicentro de una protesta nacional que responde en las calles a la reforma tributaria, laboral, previsional y de salud que plantea el gobierno de Duque. Para entender esta realidad como aporte de la revista Correo del Alba, hemos invitado al profesor Luis Alfonso Mena, quien es licenciado en Comunicación Social, abogado, especialista en Derecho Administrativo, así como también tiene una maestría en Historia. El profesor nos va a ayudar a entender entonces esta realidad que está cambiando la historia de Colombia y la historia regional. Bienvenido, profesor. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ya volví a entrar. Bienvenido, sí. Profesor, junto con saludarlo, queríamos preguntarle, ¿cuál es la situación en este momento en Cali Yo también. y en Colombia? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor, estamos atentos a su propuesta. ¿Aló? Bueno, la situación es sumamente crítica y agravada por una pandemia que tiene a Colombia también en el epicentro de una crisis sanitaria de carácter global. Colombia al día de hoy, según las estadísticas que muestran algunos diarios, presenta más de 11.000 casos de contagios y casi medio millar de personas fallecidas producto del COVID-19. Pero en una sumatoria final de más de 75.000 personas fallecidas producto de la pandemia. Todo esto se agrava al momento de presentarse entonces una protesta nacional que ha sido duramente reprimida. En esta represión, solamente en Cali hay 12 personas asesinadas. Y lo que nos comenta el profesor antes de comenzar este vivo es que están masacrando al pueblo, nos dice el profesor. Yo quisiera ver que nos conectemos nuevamente, a ver si nos ayuda nuestro compañero. Y mientras nos conectamos, quería saludar a quienes nos visitan, quienes nos acompañan desde Facebook, los Facebook personales y desde la revista Correo del Alba, las personas que nos siguen después de ver este video, que siguen también en YouTube acompañándonos en las transmisiones que hacemos, en estas entrevistas que hacemos para aportar a la comprensión de esta realidad que cambia permanentemente en nuestra región tan azotada por el virus del COVID, por la protesta social, por las represiones a estas protestas sociales y la criminalización de la protesta. Como decía, hay una sumatoria de casos terribles en Colombia. Los casos de las personas fallecidas, se registran también personas violadas y hay una característica que es muy preocupante, que es la aparición en el ámbito de estas protestas de las personas que han sido mutiladas producto de la represión, o sea, mutiladas visualmente, ¿no? O sea, le han dañado los ojos. A ver si logramos entonces, compañeros, la conexión. Bueno, les contaba entonces, mientras logramos la conexión, que hay 92 víctimas de violencia física por parte de la policía. En esto que va en este rato, ¿no? Hay más de 940 casos de violencia policial en todo el territorio colombiano. Las protestas comenzaron el 28 de abril y hasta ayer y hasta hoy, por ejemplo, lo que nos comentaba el profesor, que está el pueblo caleño en las calles y están reprimiéndolo con una brutalidad impresionante. El pueblo está manifestándose pacíficamente y aún así la represión es terrible.
Habla entonces de 21 personas asesinadas, 12 de los cuales son en Cali nada más, 672 detenciones arbitrarias, 136 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública. Se habla de 12 casos de agresiones a los ojos, 30 casos de disparos de arma de fuego, otras, creo que son 4 a 6 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 7 personas desaparecidas, 15 casos de amenazas y hostigamiento. Creo que no estamos logrando la conexión con el profesor, qué lamentable sería. Pero bueno, las preguntas que tenemos en primer lugar, ¿qué es lo que está pasando? Hay unas imágenes increíbles, terribles. Hemos visto en varios medios de comunicación las imágenes de un pueblo que se abalanzó a las calles a protestar en contra de esta reforma. Aquí tenemos la conexión con el profesor. Profesor, ¿nos escucha? Aló. Profesor. Aló. Estamos en contacto. Sí. Le escuchamos claro sí. y fuerte. Estoy por celular entonces. Ok. Ok, profe. ¿Lo pongo horizontal o lo dejo vertical? En horizontal mejor, profesor. ¿Ahí? No, mejor en vertical porque se voltea la imagen mucho. Profesor, les explicaba entonces a nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan acerca algo muy somero sobre la situación que vive Colombia, pero queríamos escuchar entonces un análisis suyo de la situación. Bueno, lamentablemente, buenas tardes, Cris, y buenas tardes a la amable audiencia de tu programa de taller. Lamentablemente, pues, tan pronto íbamos a iniciar, se cayó la comunicación desde acá. Bueno, la situación en nuestro país es realmente crítica. En este momento, los precisos momentos en que me comunicaba con ustedes, estábamos en una transmisión vía redes sociales de la resistencia del pueblo caleño en un sector muy importante y muy al que acude muchísima gente de la ciudad, que es el sector conocido como La Luna, en la autopista suroriental de nuestra ciudad. Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, un departamento situado en el suroccidente del país. Cali es una ciudad en la que confluyen comunidades desplazadas de los departamentos del Pacífico colombiano, del Chocó, de Cauca, de Nariño, de Putumayo. Es un centro urbano de 2,5 millones de habitantes, en el que la pobreza alcanza el 40% de la población y hay un desempleo que supera el 18%. Es una ciudad de segregación, de exclusión, aunque la cultura y el arte acá es muy importante y se le conoce a Cali por ello, de todas maneras ese es el contexto socioeconómico. Y Cali es una ciudad en el plano político que está repudiando al régimen uribista que usurpa el poder en nuestro país. Esa es una de las claves por las cuales se está reprimiendo de manera tan brutal a nuestro pueblo. Realmente lo que estamos viviendo es una masacre del régimen de Iván Duque Márquez, con la complicidad del alcalde de la ciudad que traicionó al pueblo, Jorge Iván Ospina, y de la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, una señora que hace parte de las élites de la oligarquía vallecaucana, una oligarquía rancia, burguesa, pero también con enormes intereses como terratenientes. Recuerda que el 81% de las tierras fértiles en nuestro país está en poder del 1% de los terratenientes que tienen el poder en nuestro país. De modo que estamos viviendo una situación crítica. El pueblo no está aceptando la maniobra del régimen de Iván Duque, que creyó que
diciéndole al Congreso que retiraba su reforma tributaria, lo cual es un logro del pueblo, porque el pueblo es el que ha tumbado esa reforma tributaria que esquilmaba el bolsillo de los colombianos, iba a acabar la protesta. Pero por el contrario, después de 5 días, desde el 28 de abril, el pueblo colombiano y muy especialmente el pueblo de Cali sigue en las calles reclamando no solamente que el régimen no vaya a desarrollar una nueva maniobra como siempre hace la oligarquía colombiana, que se ha caracterizado a lo largo de 200 años de historia por mentir, por manipular, por maniobrar, por traicionar al pueblo, sino que no la presente, no reforma tributaria, y que por el contrario decrete la canasta básica para atender, para que el pueblo colombiano pueda atender la pandemia, que le cuesta a Colombia, no sé si ustedes tienen esta cifra, 5.000 muertos, casi 75.000 muertos. ¿Pueden creer eso? Por la desatención en la pandemia. El gobierno del payaso, y toca decirle así porque es un payaso, es un títere de Álvaro Uribe Vélez, el señor que se ufana de que ha atendido muy bien la pandemia. Es falso, es totalmente falso. Es uno de los países que peor atención le ha brindado a la pandemia. Aquí la inmensa mayoría de la población no ha sido vacunada aún. La inmensa mayoría de la población está afrontando las peores circunstancias y necesidades. Y este régimen se ha negado a brindarle la canasta básica. De modo que ese es otro motivo para que el pueblo siga en las calles y está retando al régimen. Y no le importa ya la COVID, no le importa ya el virus. La gente está diciendo, o nos morimos de hambre en las casas, o nos morimos por la falta de atención y de vacunas, o nos morimos peleando en las calles. De modo que esa es la situación en Cali. El régimen de Iván Duque ha asesinado ya a 12 personas. Ayer, de manera miserable, asesinaron a un joven, Nicolás Guerrero, que estaba participando en un plantón absolutamente pacífico en un sector que se conoce como la Carrera Primera con calle 62 en el norte de nuestra ciudad. Hubo una represión brutal contra abuelitos, contra niños, contra jóvenes y masacraron a este joven. Y así han asesinado muchas otras personas. Acá tengo la lista de las personas asesinadas. Hasta el momento, el Comité de Paro les entrego cifras, tiene registrados, hasta ayer tenía registrados 1.089 casos de violación de derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas de represión del Estado. 27 personas asesinadas, 12 de ellas en mi ciudad, en Cali. 124 heridos, 6 hechos de violación. Hay violaciones cometidos por agentes del Estado, la policía, de jóvenes, de muchachas que participan masivamente en las protestas. 12 jóvenes a los que les han afectado los ojos porque están haciendo como en Chile, disparando contra los ojos de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos. De modo que esas son las cifras de la represión, aparte de que hay 726 personas detenidas de manera arbitraria y hoy están deteniendo más. Y hay 45 defensores de derechos humanos que han sido afectados, perseguidos y a quienes se les ha impedido ejercer su función de defensa de los derechos humanos en todo el país. De modo que la situación es francamente crítica, pero a pesar de la masacre, a pesar de la represión, a pesar de la ofensiva criminal del régimen de Duque contra el pueblo, el pueblo continúa en las calles, sigue reclamando también contra una ley que está en trámite, la ley 010 de este año que está en trámite, que es la profundización retardataria de la de por sí ya negativa reforma del sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud absolutamente privatizado, un sistema de salud que le cuesta un platal a la gente. Aquí para poder que lo atiendan a uno hay que pagar, mensualmente le descuentan cantidad de plata a la gente por salud, a los pensionados le descuentan el triple de plata a los pensionados y quieren radicalizar esa reforma y está haciendo trámite en el Congreso. Pues el paro, el pueblo está exigiendo que se frene el trámite de esa ley nefasta en el Congreso de la República. Y también está exigiendo que se frene la corrupción, que le cuesta a Colombia 50 billones con B, billones de pesos al año que se roban los corruptos de este país. De modo que, grosso modo, ese es el panorama que puedo
trazar de lo que está ocurriendo en mi país. Es muy importante que se conozca en el mundo, porque a diferencia de la ofensiva que desatan organismos como la OEA, la Comisión de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, contra otros países, aquí no dicen absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesa atacar a los gobiernos progresistas, independientes, y están amangualados con las oligarquías de Colombia, con las oligarquías que están representadas en el régimen ultraconservador de extrema derecha de Iván Duque. Es poco lo que podemos esperar de esos organismos internacionales, ¿no? Es poco. ¿Qué podemos esperar de un sátrapa como Almagro, que lo único que ha hecho es atacar al valiente gobierno y pueblo de Venezuela y de Bolivia y de los países en donde hay caminos independientes y de soberanía nacional y de lucha contra el imperialismo? Pero es muy importante entonces la solidaridad internacional de los pueblos y que esto se conozca, se replique y se denuncie y se difunda mundialmente. Al pueblo colombiano lo está masacrando el régimen uribista. Profesor, a ver si vamos entendiendo. El 28 se inician protestas en contra de la reforma tributaria, pensional, de salud y laboral que plantea Duque. Sin embargo, hace 2 días Duque retira esta reforma. ¿Por qué continúa la protesta? ¿Eso fue el detonante de un cúmulo de situaciones que la llevan a protestar al pueblo? Mire, es que son 4 propuestas de reforma por separado. Lo único que se ha anunciado, no es que haya retirado ya el proyecto del gobierno, se anunció el retiro de ese proyecto, pero el proyecto de reforma tributaria que crea más impuestos contra los trabajadores, que generaliza un IVA, un impuesto al valor agregado para todos los productos de la canasta familiar del 19%, del chocolate, del café, del arroz, de todo, 19%, y que esquilma el bolsillo de la clase media también. Ese proyecto es el que logró el pueblo derribar, no porque por buena voluntad el gobierno de Duque lo haya retirado. Pero hay otro proyecto, lo explicaba ahora, en marcha, que se está tramitando desde hace meses en el Congreso de la República, de reforma al sistema de salud, que es un proyecto absolutamente regresivo, que atenta contra el derecho a la salud del pueblo colombiano y que vuelve más inaccesible al sistema de salud, a la atención en salud del pueblo colombiano, porque lo radicaliza y lo privatiza aún más. El sistema de salud nuestro es absolutamente privatizado. Aquí hay una cosa que se llama las empresas prestadoras de salud. Entonces la gente se tiene que afiliar a una empresa prestadora de salud, que todas, a excepción de la estatal, son privadas y cuestan un jurgo de plata, ¿no? Lo que quiere el gobierno de Iván Duque es privatizar aún más la salud y además de eso, ir cada vez con mayor fuerza acabando con los hospitales públicos. Contra ese proyecto de volver más perverso el sistema de salud nuestro, se está levantando también el pueblo colombiano. Ese proyecto ya fue discutido y aprobado en comisiones, faltan las plenarias del Congreso de la República, de modo que el pueblo está reclamando que se frene ese trámite. Y el gobierno ha anunciado también reforma al sistema pensional y reforma al sistema laboral para radicalizar el neoliberalismo en el sistema laboral contra los trabajadores y para afectar el sistema pensional en nuestro país. De modo que son 4 proyectos distintos. Pero aparte de eso, el paro continúa porque el pueblo le está exigiendo responsabilidad política, juicio político, régimen por la masacre que está cometiendo contra el pueblo. Y le está exigiendo que establezca mecanismos para frenar la corrupción, como decía ahora, que le cuesta a este país más de 50 billones de pesos. De modo que al mismo tiempo está exigiendo, y el paro continúa, porque se está reclamando que haya un auxilio del gobierno nacional, ¿no? Para que
la gente pueda sobrevivir en medio del desempleo y de la pandemia que está haciendo estragos en nuestro país, ¿no? De tal manera que ese subsidio, una canasta básica, sería de 1 millón de pesos mensuales. El gobierno sistemáticamente, de manera sistemática, se ha negado a reconocerlo, pero sí le ha entregado miles y miles y miles de millones de pesos a los bancos para que usufructúen unas limosnas que les dan a los sectores de estratos 1 y 2 en nuestro país, para que se enriquezcan con ellos, y el más beneficiado durante esta pandemia en nuestro país ha sido el sector financiero, ha sido el sector parasital económico. De modo que esos motivos están vigentes, y por eso el pueblo colombiano ha decidido, porque el pueblo colombiano se está autoconvocando, no solamente el que tiene evidencia en ese momento, integrado por centrales obreras, los educadores y muchos colectivos sociales y populares, sino el pueblo en las calles. Estamos en presencia de una resistencia inusitada, nunca antes vista, muy superior a la registrada en el Gran Paro Cívico Nacional de 1977, del 14 de septiembre de ese año, que fue la primera confrontación del pueblo colombiano contra el régimen, en ese año contra el gobierno nefasto de Alfonso López Miquelsen. Y muy superior también al paro que hubo en el año 2019, el 21 de noviembre, que fue exitoso y muy importante, cuya movilización venía en marcha, pero se frenó por toda esta cuarentena, por todo el confinamiento derivado de la pandemia de la COVID-19. Pero el pueblo ya no aguanta más, lleva más de 1 año confinado, y eso ha contribuido a que el pueblo esté también en las calles, reclamando contra la desatención de la pandemia y reclamando la canasta básica para poder sobrevivir. Profesor, ¿cómo encuentra la clase política esta situación de convulsión social en el país? O sea, ¿cómo ha sido el comportamiento de la clase política dominante y también de la oligarquía colombiana? ¿Cuál ha sido su respuesta ante esta protesta? Esta clase política colombiana es de lo más nefasto. Nosotros no tenemos ninguna actitud positiva en relación con esta oligarquía colombiana. Una oligarquía que ha hecho y deshecho contra el pueblo colombiano desde hace más de 200 años. Una oligarquía violenta, terriblemente violenta, que ha sido el principal origen de la violencia en nuestro país. Una oligarquía segregacionista. Ya decía al principio en la introducción que más del 80% de las mejores tierras productivas de nuestro país están en manos del 1% de los grandes terratenientes, que son los que mandan en el Congreso de la República. Imaginen ustedes el atraso feudal de un país que tiene sus tierras de los latifundistas, ¿no? Y que cuando de pronto hay algunos atisbos de implementar algo del acuerdo de paz, que también es una exigencia del paro porque no está siendo implementado el acuerdo de paz, y han sido asesinados alrededor de 300 líderes sociales y defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. Esa es otra exigencia del paro. Inmediatamente estos terratenientes crean ejércitos antirrestitución para evitar que el pueblo pueda acceder a las tierras que los paramilitares usurparon, con decenas y decenas y centenares de masacres generadas desde el gobierno de Álvaro Uribe, desde el gobierno de los 402 falsos positivos, es decir, crímenes de Estado. De modo que esta es una oligarquía segregacionista, excluyente, principal generadora de la miseria y la pobreza que hay en este país, que viene creciendo de manera ostensible. Las mismas cifras oficiales dadas a conocer la semana pasada indican, las cifras oficiales, que son poco creíbles, pero esas mismas cifras indican que la miseria creció en un 21%. Es decir, aquí lo que hay es pobreza, aquí lo que hay es segregación, aquí lo que hay es discriminación. En consecuencia, entonces, los partidos de la oligarquía finalmente se amangualan. Algunos han expresado diferencias frente a la reforma tributaria, pero ya están reuniéndose. Ya el presidente de la República convocó a los partidos de la oligarquía para reacomodar la reforma tributaria.
y eso es un reto y una burla contra el pueblo colombiano. Y creo que el régimen está jugando con fuego y quiere otra vez burlarse como históricamente lo ha hecho. Pero el pueblo ya no come cuento, como decimos popularmente en nuestro país, y sigue en las calles a pesar de la represión. Pero quiero alertarlos, porque en este momento hay una brutal represión, hay un baño de sangre en mi ciudad, en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Están masacrando a los jóvenes. Les decía al principio que en un sector del centro sur de la ciudad estaba el SMAD, que es el instrumento de represión preferido de la clase dominante de nuestro país, el ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios de la Policía, masacrando al pueblo, y lo estábamos viendo en directo con valientes jóvenes que transmiten a través de celulares. Y esto ha venido ocurriendo a lo largo de todos estos días. Miren, en Cali hay unos puntos neurálgicos de lucha y de resistencia del pueblo. Hay un punto en el oriente que se llama Puerto Resistencia, con manifestaciones multitudinarias de donde sacaron a la policía. Hay un punto de resistencia en la vía al mar, en la carretera que conduce a Buenaventura, al puerto de las principales exportaciones e importaciones de nuestro país, sobre el Océano Pacífico, que está también paralizado. Hay una gran movilización en el sector norte, en el sector de Sameco, Floralia, que es el sector contiguo de Cali con Jumbo, la capital industrial del departamento. Todo el sector industrial, la producción está paralizada. Y hay otra gran movilización en el sector de Paso del Comercio, el camino hacia la ciudad de Palmira, zona agrícola y de Cañaduzales, en donde el régimen atacó ayer a la población que bloqueaba esta carretera y dejó heridas a 5 personas, por lo menos de esos jóvenes desesperados, tuvieron que meterse a los Cañaduzales porque la oligarquía colombiana es tan cobarde que arremete contra las comunidades, principalmente de noche. Quita la energía, como lo hizo en Terrón, Colorado, otro barrio popular al occidente de Cali, y arremete. Y están utilizando también militares para atacar a la población. Profesor, ¿cómo es que Cali se convierte entonces en el epicentro de la protesta? Cali es el momento de la protesta nacional, por todas las circunstancias que le explicaba ahora, porque Cali es un punto neurálgico de los desplazados, de los segregados, de los afectados por la violencia en este país, de los departamentos del Cauca, de Nariño, de Putumayo, del Chocó y de muchas otras regiones de Colombia. Aquí se creó, por ejemplo, una zona en el oriente de la ciudad desde hace más de 30 años que se llama Distrito de Agua Blanca, y allí se asientan comunidades muy pobres y muy excluidas. Pero también hay un sector de mucha pobreza en el suroccidente que se llama Siloé, y hay otro sector de mucha exclusión y mucha pobreza que se llama Terrón, Colorado, en el occidente, en la salida hacia el puerto sobre el Pacífico en Buenaventura, como les decía ahora. De modo que aquí Cali se ha convertido en un epicentro de mucha confluencia, en un punto de confluencia de vastas comunidades excluidas y sometidas a la pobreza. Y al mismo tiempo Cali es epicentro de conciencia antiuribista, anti-régimen uribista representado por Iván Duque. Aquí las fuerzas alternativas han obtenido las mejores participaciones electorales y políticas, y eso se lo están cobrando también al pueblo caleño. De modo que históricamente Cali ha tenido una trayectoria de lucha. El 26 de febrero de 1971, hace exactamente 50 años, los jóvenes caleños, que ahora son padres y son abuelos de muchos de los jóvenes que están peleando y guerreando contra el régimen de manera pacífica, contra el régimen en las calles, se enfrentaron a la oligarquía de la época, a Misael Pastrana Borrero, que era el presidente en 1971, el padre Andrés Pastrana Arango, que fue también presidente de la República, al fin de Álvaro Uribe Vélez Pastrana Arango, porque aquí pues las presidencias las heredan los hijos de la oligarquía, conservadores y liberales. El pueblo caleño en esa época, 26 de febrero de 1971, se levantó contra la presencia imperialista en la Universidad del Valle, nuestra principal universidad, y al mismo tiempo contra la hegemonía conservadora del sistema educativo. Pues fue masacrada esa juventud. Esa lucha de hace 50 años
se está recordando hoy y está sirviendo como simiente y como contexto y como antecedente para el levantamiento principalmente juvenil hoy en las calles contra la oligarquía. Profesor, Colombia ha vivido 60 años de una guerra devastadora para parte de la población, pero también que ha generado un desplazamiento importante de colombianos y colombianas hacia Venezuela y hacia Ecuador, pero hacia Venezuela más de 6 millones de colombianos y colombianas que nos acompañan durante un buen tiempo. Después de esto hemos visto la aparición del Plan Colombia, el asentamiento de bases militares en Colombia y más recientemente vimos el plan de paz que se realizó, donde también participó, entre otros países, Venezuela como acompañante de ese proceso de paz. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Porque tengo entendido, y según las informaciones que tenemos, que han habido una gran cantidad de asesinatos en este ámbito. O sea, líderes, exguerrilleros, han sido asesinados y asesinadas durante todo este periodo post proceso de paz. Sí, son más de 200 los firmantes del acuerdo de paz de La Habana asesinados por fuerzas paramilitares, por agentes del Estado, por factores violentos pagados por terratenientes. Aquí los latifundistas, los grandes propietarios de tierra, como he dicho en esta entrevista, tienen un gran poder, no solamente en las regiones, sino en el Congreso de la República, y esa es una de las principales palanqueras para que haya desarrollo y para que haya cambios políticos en nuestro país. Pagan para que asesinen a las personas firmantes del acuerdo de paz. Y sin ninguna protección por parte del Estado. Al Estado no le importa. Por el contrario, se ha multiplicado en las zonas de donde salió el grueso de las FARC, porque por lo menos el 90% de las FARC acató el acuerdo y creó un partido, y bueno, luego se han dividido, pero la mayoría acató el acuerdo. En esas zonas el Estado no hizo absolutamente nada para atender a las comunidades y se han multiplicado los narcocultivos y se han multiplicado los ataques a la población por parte de fuerzas de toda naturaleza, de toda clase. Y esto ha originado que se haya disparado, que se haya multiplicado la violencia en nuestro país, principalmente en un departamento vecino como el departamento del Cauca, donde las masacres son incontables. De modo que eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, el gobierno de Iván Duque, que es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien es realmente quien manda al régimen de Duque, pues está incumpliendo el acuerdo de paz, es enemigo del acuerdo de paz, así de dientes para afuera, diga lo contrario y le diga lo contrario a Estados Unidos porque le interesa arrodillarse ante Joe Biden, porque este es un gobierno eminentemente proimperialista, lacayo de los Estados Unidos, enemigo de los pueblos progresistas del mundo, y por eso Duque participa en la ofensiva contra el pueblo y el gobierno venezolano. Desde acá se conspira contra la soberanía, la independencia del pueblo y el gobierno venezolano. De modo que acá se está incumpliendo el acuerdo de paz en lo fundamental. Los puntos relacionados con una muy leve, un intento muy leve de reforma agraria no han fructificado, ¿no? Y de ahí en adelante no ha habido mayores progresos en relación con el acuerdo de paz, que como decía, también es otro de los puntos que se está levantando como exigencia del paro nacional que se encuentra en marcha. De modo que es lamentable lo que está ocurriendo. Aquí la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que es la encargada de atender jurídicamente los procesos contra todos los exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz y contra todos los agentes del Estado y paramilitares y particulares que intervinieron en el conflicto, pues ha sido bombardeada y calumniada y vituperada por el régimen de Iván Duque. Y constantemente pues se lanzan ofensivas para tratar de desacreditarla y de acabarla. Álvaro Uribe Vélez es uno de los que más
detesta, odia y ataca a la Jurisdicción Especial de Paz. Él no cesa. Además porque el ataque a la JED y el ataque a los factores, lo que se llaman las disidencias, se ha convertido en el caballito de batalla del uribismo para poder ver si puede seguir remando y alcanza votos para las próximas elecciones. Cosa que veo muy difícil, porque el pueblo colombiano poco a poco se ha ido dando cuenta de qué clase de personaje de genocida es Álvaro Uribe, su régimen y el régimen que lo sucedió de Iván Duque hoy en el poder. Profesor, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación con respecto a la protesta social que está sucediendo en Colombia? El papel de los medios de comunicación de las élites, de las clases dirigentes, es nefasto. Lo que estamos viendo es la confirmación del planteamiento de Louis Althusser, el pensador francés de los años 70, quien hizo un estudio muy interesante contenido en su libro Los aparatos ideológicos del Estado, y en el que plantea cómo los medios de comunicación de las clases dirigentes hacen parte de esos aparatos ideológicos, es decir, la superestructura que corresponde a una estructura económica, que es la base económica, en este caso el sistema capitalista en nuestro país. Y esos medios de comunicación en Colombia están absolutamente en concatenación con esa función, ¿no? De ser cancerberos, de ser los representantes de los intereses del sistema. De modo que, en primer lugar, esos son los grandes defensores del establecimiento. En segundo lugar, en Colombia se presenta una característica muy importante que hay que dar a conocer y ponerla siempre sobre el tapete. Y es que la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación están financiados y responden a los intereses de una gran corporación, de un gran pulpo oligárquico, de un gran monopolio. Por ejemplo, Caracol Radio pertenece a un pulpo oligárquico español, el grupo Prisa, ¿no? Para que usted, un grupo que pseudo democrático, ¿no? Que es cómplice de ese sistema nefasto monárquico español. Caracol Televisión es de otro pulpo económico, el grupo Santo Domingo, dueño de cantidad enorme de supermercados, ¿no? Como el de Uno, ¿no? Creo que ustedes lo deben conocer, y muchos otros. RCN es propiedad de el grupo Ardila Lule, un pulpo económico que tiene mucha influencia en el Valle del Cauca, porque son también, entre otras cosas, grandes poseedores de terrenos con cultivos de caña de azúcar, como el ingenio del Cauca, ¿no? Para garantizar la producción de azúcar, porque es el gran pulpo de los refrescos Postobón. Y esos son ese grupo económico que es un gran monopolio de diferentes sectores de la economía para garantizar la producción de esos refrescos. Es el dueño de RCN Radio y de RCN Televisión. El grupo Gilinski, que es un grupo de capital financiero especulador, de banqueros, es el nuevo dueño de la revista Semana, de la que salieron todos los periodistas socialdemócratas, salieron disparados ya porque esa revista, que era una revista del establecimiento, ahora es una revista no solamente del establecimiento, sino de la ultraderecha uribista, ¿no? En manos del grupo Gilinski, un grupo de gente del Valle del Cauca, banqueros, absolutamente retrógrados y reaccionarios. De modo que el periódico El Tiempo, el principal periódico impreso de este país, que pues, como todos ha sido afectado por la ofensiva de las redes y de la internet y ha perdido mucha circulación, pero sigue manteniendo una enorme presencia ahora en televisión, en otros medios de comunicación impresos, perdón, y es propiedad de otro pulpo financiero, del Grupo Aval, ¿no? Del Grupo Aval, del que hacen parte de los principales bancos de este país, del Grupo Sarmiento. De modo que, ¿qué podemos esperar de esos medios de comunicación que son sostenidos y cuyos propietarios son grandes corporaciones, grandes pulpos económicos? En segundo lugar. Y en tercer lugar tenemos
conductores de espacios de televisión que están arrodillados al sistema y que lo único que hacen desde las 3, 4 de la mañana en nuestro país es deformar la opinión pública de los colombianos. Perdón, de modo que todos esos medios de comunicación lo que han hecho es silenciar las gigantescas movilizaciones pacíficas y privilegiar una matriz, un discurso en relación con lo que denominan los vándalos y los violentos para tratar de desacreditar y deslegitimar la protesta social. Esa es la matriz que están manejando en el momento. Ustedes lo han vivido porque han sido víctimas también, perdón, de estos grandes pulpos económicos. Los medios de comunicación, para resumir, están ocultando la masacre que está cometiendo el régimen. Usted no encontrará esta información en los grandes medios. La ocultan. Aquí en Cali hay unos medios que ni siquiera informan. Así las manifestaciones ocurren en la puerta de ellos, nunca informan. Es una posición vil, vecina, antiética. Le preguntaba esto sobre los medios de comunicación como parte de una cartografía más amplia, que es la cartografía del poder, y la necesidad que tenemos todos y todas, los ciudadanos y ciudadanas de este continente, de tener claridad sobre esto, que usted nos está contando un mapa completo de dominación de estos medios de comunicación, que controlan estos medios de comunicación. Eso es muy importante de socializar, de conocer en cada uno de nuestros países, porque así como ocultan una realidad de lo que está sucediendo, también hacen unas grandes campañas, particularmente en el caso nuestro, contra Venezuela, y logran instalar unas mentiras terribles, increíbles, que a su vez avalan o dan como normalizan el tema de la conspiración contra nuestro país. Hoy el diputado Jorge Rodríguez, de la Asamblea Nacional Venezolana, nos hacía una rueda de prensa y mostraba el mapa de la conspiración establecido desde Colombia contra Venezuela, donde hay elementos del narcotráfico abiertamente vinculados a esta conspiración. Pero todo esto está invisibilizado por estos medios que tienen intereses creados, obviamente, para poder ocultar esta información. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesor? Mire, aquí todos los días afrontamos una guerra de odio, de infamias contra la revolución bolivariana, contra el gobierno del presidente Maduro, contra el pueblo venezolano. Tarea en la que hay que decirlo y denunciarlo. Estos medios de comunicación colombianos cuentan con la muy solícita y presta atención y participación de periodistas venezolanos que yo evalúo como apátridas porque denostan de su propio pueblo y mienten, contribuyen a mentir sobre su propio país y sobre la situación de cerco económico, militar, político, criminal que ha decretado el imperialismo con sus lacayos como Iván Duque y otros contra el pueblo del gobierno venezolano. Y esos periodistas ayudan desde allá a mentir, a calumniar, a injuriar y a odiar a su propia patria, a su propio pueblo. Esos señores nunca hablan, por ejemplo, de la guerra económica. Todo el tiempo están desinformando desde su propio país. Pero le decía que aquí estamos sometidos a una matriz infame contra el pueblo venezolano y con el gobierno del presidente Maduro por parte de todos los medios de comunicación. Incluso le cuento que hay gente que se denomina disque progresista que también ha caído en esa trampa. Y quienes difundimos la verdad sobre lo que está ocurriendo, quienes analizamos las raíces de lo que de la situación que afronta Venezuela por la guerra económica y por el cerco criminal desatado por el imperialismo y por el Grupo de Lima y los lacayos en Europa y en la OEA, pues tenemos que batirnos contra unas corrientes lamentablemente mayoritarias porque le han deformado la opinión y la conciencia de la gente en relación con Venezuela. Pero creo que poco a poco va saliendo la realidad, la verdad.
aquí ya la matriz del odio contra Venezuela en las campañas electorales empieza a fracasar, aunque el uribismo cada tanto busca reactivarla y generar y crear fantasmas, pero ya estamos viendo que eso no les está funcionando, como no les está funcionando, por ejemplo, en el Perú, y como no funciona en Bolivia. Y la verdad es que poco a poco empezamos a tener logros en esa lucha en nuestro país para tratar de crear conciencia en el pueblo colombiano, en el sentido de que todo lo que se dice contra Venezuela pues hace parte de una campaña de desinformación y una matriz fundamentalmente del imperialismo y de sus adláteres, de sus cómplices en estos países. De modo que la lucha es difícil por la verdad en relación con Venezuela, pero en esa lucha seguimos, sin descanso y sin desmayo. Profesor, sobre los acontecimientos entre Venezuela en la frontera entre Venezuela y Colombia en el estado Apure, ¿cuál es su análisis al respecto? Bueno, yo creo que lamentablemente hay unos factores violentos que ahorita han salido a decir que son disidencias y que le están sirviendo increíblemente pues al imperialismo y a la oligarquía para atentar contra la soberanía del pueblo venezolano y para atentar contra el gobierno venezolano. Acá también ha sido un acontecimiento que ha tratado de ser utilizado. Todo lo que se genere en relación con violencia, en relación con odio, en relación con desplazamientos, en relación con migraciones, aquí lo maximizan, lo tergiversan y lo manipulan, ¿no? Y la verdad es que vimos muy presto, por ejemplo, muy rápido en moverse hasta el departamento del Arauca para hacer demagogia, ¿no? Y para hacer política venezolana al llamado defensor del pueblo, un señor de apellido Camargo. Inmediatamente se desplazó allá. Pero en esta masacre que está ocurriendo en Colombia, ¿saben qué está haciendo este señor, este burócrata del régimen de Uribe y de Duque? Estaba de vacaciones. Se fue a pasar todo el fin de semana a una casa de campo en una recreacional en Cundinamarca, departamento donde queda Bogotá, Anapoima, al sector de Anapoima, mientras al pueblo lo masacraban. El señor que supuestamente tiene como función defender al pueblo, porque así se denomina su cargo, defensor del pueblo, estaba paseando en Anapoima y tuvo la desfachatez de sacar un video propagandístico en el que se hacía propaganda de que estaba haciendo seguimiento cuando era masacrando al pueblo colombiano, ¿no? De modo que esa es la clase de funcionarios y de matrices que se generan aquí. Pero para lo que ocurrió en la frontera, inmediatamente este señor salió disparado para allá. De modo que la verdad es que nosotros consideramos que lo que está ocurriendo allá es el ejercicio libre, soberano del gobierno venezolano, de su pueblo y de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana de defensa de la soberanía frente a las intervenciones y los injerencistas armados, violentos, criminales, vengan de donde vengan. Creo que esa es la posición, esa es mi percepción, ese es mi análisis y debemos respetar y debemos ser solidarios con el gobierno y con el pueblo venezolano frente a esa otra forma de agresión. Estos señores se prestaron en bandeja de plata para hacer lo que está soñando el imperialismo, que es montar escenarios y teatros de guerra. Imaginen ustedes a lo que se ha llegado. Profesor, hemos visto desde hace un buen tiempo atrás, que muchos artistas, mayoritariamente colombianos, se montaron una campaña de SOS Venezuela y han contado con grandes pantallas, grandes ventanas comunicacionales para hacer estas campañas o contracampañas, levantando matrices de opinión terribles, falsas totalmente, en contra de nuestra revolución. Sin embargo,
echamos de menos, todo el mundo extraña en estos momentos las grandes manifestaciones de estos mismos artistas que en el año 2019 se plantaron en la frontera reclamando la paz para nuestro país. ¿Dónde están ellos ahora? ¿Dónde están las ONGs de derechos humanos? ¿Dónde están las grandes organizaciones, los grandes organismos mundiales que no se han manifestado en favor del pueblo colombiano al día de hoy? Carlos Vives, Juanes, Shakira, Maluma, todos esos personajillos, porque esos son personajillos, están mutis por el foro, callados, no dicen ni mu, cómplices de la masacre contra nuestro pueblo. Son una vergüenza, queridos amigos de Venezuela. Esos personajillos son una vergüenza, no merecen ni que los mencionemos. Pero en sentido contrario tenemos unos artistas como Adriana Lucía, de la costa atlántica, ahorita en la transmisión en que les comento en que estábamos sobre la represión que desatada por la policía de Duque contra el pueblo caleño en el sector de la Luna. Adriana Lucía estaba conectada, denunciando y reclamando que llegara, que se parara por parte del gobierno la masacre en Cali. Pero son muy pocos los Adriana Lucía, son muy pocos los cantantes, los intelectuales, los actores que aquí se atreven a tomar posición a favor del pueblo. Aquí esa farsándula, como le llamamos, y perdónenme la vehemencia porque me enervan estos personajillos, aquí la farsándula criolla lo único que hace es sumarse a la ofensiva contra la soberanía de Venezuela, como lo hicieron miserablemente en Cúcuta. Estos payasos como Maluma, como Juanes, como ese señor Carlos Vives, que son una vergüenza para el pueblo colombiano. De modo que aquí el pueblo colombiano cada vez más se da cuenta de qué clase de personajillos son y empieza a despreciarlos masivamente, porque la verdad es que se han constituido en unos parásitos a quienes lo único que les interesa es pasar de agache frente a los sufrimientos, a las luchas del pueblo colombiano. Y lo mismo ocurre con los grandes deportistas. Aquí no hemos visto deportistas que se pronuncien, ni los señores que juegan fútbol y que se ganan unas cifras multimillonarias, ni los periodistas estrellas, salvo uno que otro caso. Todos están amangualados, es decir, conestando, ¿no?, con la masacre y con el régimen. Calladitos, ¿no? Cobardes, son unos cobardes que no fijan, pero que sí, pero que cuando se trata de la soberanía de los pueblos hermanos, ahí se están listos a intervenir, porque además debe haber muchos verdes detrás. Así pareciera. Profesor, hagamos un ejercicio de escenario. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué visualiza usted en los próximos meses acerca de la movilización que están viviendo en estos momentos, particularmente y específicamente en Cali, pero también a nivel nacional, a nivel de Colombia? ¿Cómo ven un escenario favorable, o cuál es el peor escenario para esta movilización? Yo veo que a pesar de la represión infame y que seguramente continuará, estamos muy preocupados y por eso llamo a la solidaridad internacional. Es muy importante que ustedes se pronuncien, que esto que estoy planteando se visibilice, se difunda, ¿no?, para bien del pueblo colombiano, porque hay mucha gente en el mundo que no se está dando cuenta de esto. Acá nos están masacrando y todo el mundo callado, ¿no? Empezando por pues, los organismos que ya sabemos, la OEA, la señora Bachelet no ha dicho nada, ¿no? El señor Vivanco, ¿no?, tan activo contra Venezuela, acá no dice ni mu, porque son cómplices de las oligarquías. Sus funciones están absolutamente ideologizadas contra los pueblos que luchan por la soberanía y contra los pueblos que internamente, como en nuestro país, luchan contra regímenes tiránicos como el de Iván Duque y Álvaro Uribe. De modo que en el plano local yo creo que se impone que haya un juicio de responsabilidades para el alcalde de mi ciudad, Jorge Iván Ospina, un alcalde que traicionó al pueblo que votó por él, contra la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, que también ha traicionado al pueblo, porque la lucha no solo en Cali,
es en Buga, es en Tuluá, es en Cartago, es en Buenaventura, es en Jamundí, es en Yumbo, es en Viges, es en Yotoco, es en Florida, en infinidad de poblaciones, de municipios de nuestro departamento, que en este momento están paralizados. Les quiero contar que la minga indígena se ha movilizado hasta Cali en solidaridad con Cali. Y ellos lo han dicho, en este momento Cali es el epicentro de la resistencia contra el régimen oligárquico y por eso nos vamos para Cali. Y la minga indígena, que es una forma de movilización y de organización muy estructurada, está hasta el Valle del Cauca para expresar solidaridad. Otras veces nosotros hemos expresado solidaridad con ellos. Ahora ellos nos retribuyen esa solidaridad. Están reunidos en la Universidad del Valle y cada vez llegan más. También los estudiantes universitarios decretan paro, los profesores, hay sectores del sistema de transportes de taxis que están en paro, hay partes de los camioneros que también están en paro y de igual manera los estudiantes de secundaria. De modo que, como suelo decir yo, el camino beisbolero, el deporte nacional de la querida Venezuela, el paro pica y se extiende, ¿no? Como un hit. De modo que aspiramos a que el pueblo colombiano, el pueblo vallecaucano, haga ese juicio político contra los lacayos del régimen de Duque y que a nivel nacional la bancada alternativa en el Congreso de la República inicie un juicio político contra el presidente de la República y contra su gabinete represor y criminal, y que se mantenga el paro hasta tanto se alcancen los puntos planteados que ya he resumido a lo largo de esta entrevista. Yo aspiro a que después de esto, que aquí haya un punto de inflexión, un punto de quiebre que indique que la historia de las luchas sociales se inician una nueva etapa, una etapa de confrontación política directa con el régimen oligárquico que conduzca hacia el año 2022 a la posibilidad de un gobierno alternativo. Porque es que ese es el otro factor, Cris. Aquí la oligarquía está en pánico porque esta crisis que se ha generado y la forma nefasta como la ha tratado el señor Duque, que creyó que después de 27 muertos diciendo que iba a retirar la reforma tributaria se solucionaba todo, por el contrario, reaccionó muy tarde el señor Duque y el pueblo va por más y por todas las reivindicaciones que ya he resumido en esta entrevista. De modo que para el 2022 esperamos que haya la posibilidad, se materialice la posibilidad de por fin en la historia de nuestro país un gobierno alternativo, y una presencia muy grande en el Congreso de la República. Se está planteando por parte del pacto histórico, se está planteando que es una confluencia de fuerzas de oposición, alternativas e izquierda, luchar porque elijamos 55 senadores y 86, 89 representantes de la Cámara para que haya mayoría en el Congreso. Y de esa manera, en el marco del sistema y el aparataje y el armario jurídico, como lo llamo yo, se puedan lograr algunas reformas y algunos cambios. De modo que la oligarquía ha entrado en pánico, porque esta crisis y este paro la ha desnudado y ha perdido toda la legitimidad, y millones de electores que se han dado cuenta de quién es el verdadero enemigo. Muchos electores que apoyaron al uribismo, que apoyaron a Duque, hoy están absolutamente desencantados. Pero es tarea de las fuerzas alternativas y de la izquierda principalmente, de los sectores progresistas y de oposición, encauzar todas estas luchas. Yo aspiro, sinceramente, a que en nuestro país por fin se abra la posibilidad de un cambio, porque estamos viendo una juventud que, como toda la juventud, siempre ofrenda su lucha, su dignidad, su amor, su sinceridad y muchas veces su vida, lamentablemente, para procurar el cambio que sus padres no pudieron en años pasados. Pero quienes entregamos por la lucha a lo largo de muchos años, seguimos acompañando a esa juventud y haciendo nuestro aporte desde la comunicación alternativa, desde la solidaridad, desde el acompañamiento en los puestos de resistencia, en los puntos de resistencia, etcétera. De modo que yo quisiera
quisiera ser positivo, quisiera ser optimista, y creo que con todo lo que hemos visto, el pueblo colombiano no se arredrará y no se dejará traicionar por los oportunistas de siempre, y sabrá responderle a esta oligarquía que a lo largo de la historia ha incurrido siempre en la felonía y la traición, como diría Salvador Allende. Profesor, de verdad quiero agradecerle en el alma su aporte en este momento para la comprensión de lo que está sucediendo en Colombia. Queremos poder volver a contar con usted en los próximos días. Estamos seguros de que esto no va a parar así tan fácilmente. Son muchos años de ignominia como para cancelarlo por una represión. Así que vamos a estar pendientes. Le quiero leer algunos de los mensajes que nos han estado llegando. Tony desde Venezuela dice: excelente exposición al tema colombiano. Mauro Dávila: ahora es ahora la hora del cambio. Dice Puente Alto renace desde Chile. Saludos de Puente Alto. Reitero, el territorio de lucha, Chile atentos. Compartimos compartimos para aprender. Luz Arce del Granado desde Cochabamba le manda saludos. Luisa desde La Paz, saludos. Ali también le manda una gran cantidad de saludos. Las personas que han visto este video, este live, perdón. Y quiero decirle que de verdad para mí usted es uno de los valientes. Esperamos que se cuide, que esté a salvo siempre, porque hemos visto cómo líderes, hombres y mujeres, han sido perseguidos solo por el hecho de atreverse valientemente a hablar. Así que usted es uno de esos valientes que queremos que se mantenga a salvo, cuidado, y que siga levantando la voz. Cuente con nosotros y nosotras para la difusión de todas estas realidades que está viviendo el pueblo y que repercuten definitivamente en la transformación de América Latina. Muchas gracias, Cris, por esas bellas palabras. Estaremos siempre solidarios con la lucha por la soberanía, por la independencia, por la construcción de un nuevo país en vuestra Venezuela, y estamos seguros también de la inmensa solidaridad que se abrirá del pueblo venezolano, que siempre ha sido solidario con el pueblo colombiano, porque albergó y ha albergado en las peores épocas de persecución en nuestro país, de segregación económica y política, a millones y millones de colombianos con total desinterés y con total altruismo y solidaridad. De modo que le debemos mucho a ese querido pueblo, y ahora a esta lucha que ustedes libran por la soberanía, que es la lucha nuestra también. De modo que muchas gracias, y estamos seguros de la solidaridad y de que entrevistas y visibilizaciones de la problemática colombiana como la que hemos tenido hoy en tu espacio durante una hora, pues contribuirán también a denunciar y a desenmascarar el régimen opresor, represivo y despótico, genocida del uribismo y de Iván Duque en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras que han estado siguiéndonos, que han estado acompañándonos esta noche, vamos a seguir pendientes de lo que está pasando en Colombia, también en lo que pasa en toda la América en general, y continuamos siendo un aporte, o sea, queriendo ser un aporte para la comprensión de esta realidad en permanente cambio que ocurre en nuestro continente. Desde este espacio, desde este taller, modestamente queremos compartir con ustedes, queremos debatir. Déjenos sus opiniones, sus comentarios a nuestras redes sociales. Visiten la página web www.correodelalba.org. Está por salir la revista impresa Correo del Alba. Ya tienen la posibilidad de descargar todas las demás revistas, el histórico de estos 11 años de trabajo, y que, bueno, siempre brindan una visión completamente distinta a lo que brindan los medios convencionales sobre la realidad latinoamericana. Decirles que todos los lunes vamos a estar a las 7 de la noche, seguramente en la semana, si lo amerita la circunstancia, vamos a volver a estar para compartir estos espacios. Tenemos una gran cantidad, una infinidad de cosas pendientes
por hacer, de solicitudes que nos hacen, pero bueno, estamos priorizando los temas más urgentes de la región, en el caso en esta oportunidad, Colombia. Colombia nos llama a estar pendientes, a solidarizar con esto que está sucediendo con el pueblo colombiano. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas siempre a su espacio. Esperamos sus comentarios, esperamos que nos dé una manito, un like, que nos sigan, que compartan este taller con otros compañeros y compañeras y que podamos vernos nuevamente siempre por esta vía. Y ojalá que cuando termine toda esta situación de la pandemia podamos estar en persona en distintos lugares, tanto yo como mis otros compañeros que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias y nos vemos una vez más, siempre a su disposición.